Vamos ahora a la comunicación política como espectáculo televisivo en tiempo de campaña. Tiene la palabra Valentín Carrera, que es profesor de Next también, pero subdirector de informativos en Telemadrid. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Y gracias a Next y a Manuel por invitarme a participar en esta mesa. Me siento un poco como un bicho raro desde el mundo de la televisión. ¿No se escucha bien? Ahora sí, va viniendo, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Mira. Bueno, mientras arregle lo del micro, como mi voz es poco televisiva pero suficientemente potente, quiero agradecerle al profesor Ricardo Vaca los datos de las audiencias que voy a utilizar, que vamos a ver por encima, con derechos de cita. Y pedir disculpas tanto a la profesora Montorio como a la profesora Anaya, porque después de analizar los textos con tanta fruición y detalle, hablar de televisión y de imágenes parece un poco pretencioso. Pero bueno, todos, aunque no seamos muy conscientes, tenemos en la cabeza, sobre todo en esta larga campaña que viene desde noviembre del año pasado, si no un poquito antes, este elemento que formuló hace 4 o 5 años por primera vez David Schultz, que es politainment. Un palabra de estos que quiere fundir política y entretenimiento, o él lo define más bien como espectáculo político-televisivo. Acercar la política al entretenimiento, meter los políticos dentro de los programas de entretenimiento. En otra perspectiva, el profesor Mazzoleni lo califica como política pop. Y él va un poquito más allá, dice que es como una miscelánea expresiva. En lo verbal, en lo gestual, en lo que se enseña, en lo que se hace, en lo que se deja ver de uno mismo como candidato y como político. En el fondo, son elementos diferentes que podemos calificar como una banalización de la política cuando entra tan de lleno en la televisión. ¿De acuerdo? Me permito analizar o agrupar las presencias de los políticos en los programas de televisión en 3 grupos fundamentales. Uno, lo que podríamos calificar como formatos clásicos, las entrevistas, para entendernos. Las entrevistas realizadas básicamente en programas o bien informativos o bien de corte informativo. Por ejemplo, las que realizó Televisión Española en esta última campaña entre el 3 y el 8 de junio. Las realizó Ana Blanco y pasaron los 4 candidatos principales. También hizo lo mismo Telecinco, Pedro Piqueras, igual a las 9 de la noche. En este caso, adelantándose un poquito, salvo en la entrevista de Mariano Rajoy, que se fue al jueves siguiente. Y este dato es relevante y llamo la atención sobre ello, porque si nos fijamos en el cuadro de Televisión Española, lo lógico parece que fuese lunes 6 Rivera, martes 7 Iglesias, miércoles 8 Sánchez, jueves 9 Rajoy. Y sin embargo no fue así, porque Rajoy prefería estar el jueves 9 en Telecinco y adelantó su entrevista el viernes 3 en Televisión Española. A lo mejor, no lo sé, tiene que ver que la audiencia de Telecinco el jueves 9 era de 2 millones, algo más, y la audiencia en Televisión Española el viernes 3 era de 1.200.000, 1.300.000. Pudo tener que ver. Pudo tener que ver. Hay formatos políticos que no son estrictamente informativos, que no son estrictamente de entrevistas, como por ejemplo La Familia Pregunta, de La Sexta Noche, con ese liderazgo en la información política del que hablaba Ricardo Vaca. En este caso, La Sexta Noche dio un paso más respecto a lo que había hecho en diciembre, para no repetir formato, y puso a La Familia a preguntar. Y en este caso sí pasaron los 4 candidatos entre el 28 de mayo y el 18 de junio, 20 días, con unos resultados más o menos parejos, tanto en porcentaje como en miles, salvo Albert Rivera, que fue el que abrió el formato. Digo que era un paso más porque en la campaña de diciembre habían estrenado La Calle Pregunta, un formato parecido, también de preguntas, de ciudadanos, no de familias, sino de gente, más o menos seleccionada demoscópicamente, al que no faltó Mariano Rajoy. Sin embargo, el de La Familia sí faltó. ¿Por qué? Cuestión a analizar. Luego tenemos otros formatos consolidados que ya no tienen carácter ni informativo ni político. Por ejemplo,
El hormiguero. No voy a recordar la polémica que hubo en la campaña de noviembre-diciembre por la no presencia de Mariano Rajoy, que mandó a Soraya Sáez de Santamaría como al debate de Antena 3, con mejores resultados, por cierto, que su jefe en este mes de junio. Pedro Sánchez ha ido 3 veces ya al hormiguero, la primera recién elegido, la segunda para la campaña de diciembre y la tercera para la campaña de junio, con una tendencia ligeramente descendente. Pablo Iglesias también ha ido 3 veces, la primera vez después de su boom, digamos, la segunda antes de la campaña de diciembre y la tercera antes de la campaña de junio. Bastante sostenido, sobre todo con los mejores datos globales, me refiero en cuanto a políticos. Y el caso de Albert Rivera, que también ha ido 3 veces, con una tendencia muy significativamente, desde mi punto de vista, descendente entre diciembre y junio, de 3 millones a 1.700.000. No es cosa menor, yo creo, y no es poco significativo. Fijaros que, salvo en el caso de Mariano Rajoy, que fue un miércoles, el resto de las intervenciones son lunes, martes, martes. Tampoco es casual, porque el martes es el día del fútbol de Champions en Antena 3, y Antena 3 hizo ahí un pack para hacer el arrastre de la audiencia del fútbol a los candidatos. Suponemos que le funciona. Más formatos de éxito, el de En tu casa o En la mía, de Televisión Española, que solo hemos podido ver en la campaña de diciembre, cuando se emitía en Televisión Española, y solo con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, porque Televisión Española decidió no invitar a los candidatos que eran extraparlamentarios. Pero fijaros la audiencia, 4 millones Rajoy, casi 4 millones Pedro Sánchez. ¿De acuerdo? Este soy yo, tengo que apagar. El programa, como sabéis, salió de Televisión Española, pasó a Telecinco, y en Telecinco, que se estrenó a tiempo, en abril, pero no han repetido la fórmula. No han utilizado la visita a la casa de Bertín Osborne para la campaña de junio. Otro ejemplo lo tenemos con el Face to Face, que estrenó 4 a puntito de la campaña de junio, en el que solo ha participado Pablo Iglesias. Parece que el resto de candidatos no estaban muy por la labor, y tener en cuenta que es un formato que lleva 5 o 6 participaciones nada más. Viajando con Chester. Este sí es un formato de entrevistas, pero con grandes dotes de entretenimiento. Luego Daniel profundizará en esta cuestión. Y en el caso de Viajando con Chester, o en el anterior del Rincón de Pensar, han pasado todos los candidatos, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, pero no Mariano Rajoy ni ningún candidato del PP, salvo, si no me falla la memoria, Cristina Cifuentes, siendo ya no candidata, sino presidenta. Las audiencias, las del Al Rincón de Pensar, son menores que las de Viajando con Chester, pero esto, fijaros que tiene que ver, o puede tener que ver, salvo que me corrija el profesor Ricardo, con el día de emisión, domingo y lunes, y con la hora de emisión. La emisión del domingo de 4 era una hora más centrada, con más audiencia potencial, y en la hora de Al Rincón de Pensar era más nocturno, con menos audiencia potencial. Otro formato de éxito, este reciente, casi estrenado para la campaña de junio, es el de 2 días y una noche. Y por aquí han pasado todos, los 4. En realidad ellos dividen una temporada tradicional y una temporada de elecciones. ¿Qué es Susana Griso o siempre el presentador para que todo el mundo se oriente? Perfecto. El programa de 2 días y una noche es el que presenta Susana Griso, que pasa 2 días y una noche con el invitado. Bueno, más o menos, se supone. Es un decir. Bueno, por lo menos así se vende. Y aquí, salvo las audiencias en miles y en porcentaje, que no varían sustancialmente, sí llama la atención, por lo menos a mí me la llama, que todos fuesen emitidos un miércoles, salvo Mariano Rajoy, que se emitió un jueves. Alguna razón habría, estamos en proceso de analizarlo. Formatos ad hoc nacidos para esta campaña de junio o para la campaña de diciembre. 24 horas con, presentado por Ana Rosa, que incorporaba en su programa matutino. En realidad este tiene que ver o no con el proceso electoral. Yo creo que sí, porque ya estaba el horizonte de las elecciones, ya se sabía que iban a ser en diciembre, más o menos, y ella lo que hace es adelantarse para abrir la temporada en septiembre con ese formato. Fijaros el reparto de días.
lunes, viernes, lunes, viernes. Tiene un sentido seguro. Y fijaros en cómo se reparte. La primera semana la hace Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, y la segunda semana, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, y la segunda semana la hace Mariano Rajoy y Albert Rivera. Los datos claramente pequeños porque la audiencia de la mañana siempre es menor en cuanto a audiencia potencial. Este es exprofeso para la campaña de junio. El 26J Quiero Gobernar, ese programa en el que Ana Rosa invitaba a una serie de niños que hacían las preguntas a los candidatos. Pregunta a la calle, pregunta a la familia, preguntan los niños. Como hay otra campaña de aquí a 3 o 4 meses, no sabemos quién va a preguntar a los candidatos. Y fijaros una vez más el salto de días, la emisión anárquica. Un lunes, Pedro Sánchez; un martes, Pablo Iglesias; un miércoles, Albert Rivera; un miércoles, Mariano Rajoy. Y con resultados más o menos parejos. Si todos estos programas, todas estas emisiones, las que tienen que ver exclusivamente con la campaña de junio, las colocamos en esta especie de calendario, en el que el 26 es el punto de llegada, porque es cuando fueron las elecciones, tenemos que Albert Rivera es el primero en debutar. Perdón, veremos que no, el 27 debuta Pablo Iglesias, pero es los que más pronto empiezan a aparecer en este tipo de programas. Albert Rivera estrena el formato de La Familia Pregunta en La Sexta Noche, luego va a la entrevista de Telecinco, luego está en el formato de Los Niños con Ana Rosa, luego va a la entrevista de Televisión Española, luego el martes se va al 2 días y una noche con Susana Griso, y el día 14, a 12 días de las elecciones, visita El Hormiguero. ¿Vale? Pablo Iglesias se estrena con el Face to Face, que es el único que hay de ese programa, el viernes 27 de mayo. El día 31 hace doblete. Primero está con 2 días y una noche con Susana Griso, y luego está en el 26J con los niños. La emisión me parece que fue al revés. Primero los niños y luego Susana Griso. El día 2, la entrevista en Telecinco. El día 4 está en el formato de La Sexta Noche, de La Familia Pregunta. Y el día 7 de junio va a la entrevista con Televisión Española. Y ahí se acaban sus apariciones. El día 7, a 19 días de las elecciones. Pedro Sánchez no se estrena en esa última semana de mayo, sino que debuta el 31, martes, con la entrevista en Telecinco. Luego tiene una semana de éxito. Primero está en el 26J con Ana Rosa, luego en la entrevista con Televisión Española, luego el día 11 se va a La Sexta Noche, va a que la familia le pregunte. El día 14 está con Susana Griso en el 2 días y una noche, y la semana de las elecciones, el lunes 20, cierra sus apariciones en este tipo de programas en El Hormiguero. ¿Y qué pasa con Mariano Rajoy? Que es el último en debutar. El viernes 3 hace esa entrevista con Televisión Española, que en realidad es como de, la hago porque tengo que hacerla. Luego está el 26J con los niños. Luego en Telecinco con la entrevista de Pedro Piqueras, con gran repercusión. Y fijaros en la última semana. El 22 va al Hormiguero, por primera vez, y el 23 hace los 2 días y una noche con Susana Griso. Visto así sobre el calendario, a mí me parece llamativo. Digo yo, Iván. Todavía antes, es que Antena 3, Susana Griso no pudo mantener el día suyo porque estaba en El Hormiguero. Es la pregunta. Pero era Antena 3. No, pero no Ya, pero más que nosotros. es Antena 3. Ya, pero era entre ellos mismos. Si no se ponen de acuerdo entre la cadena. Darle 4 horas O sí. al candidato es un desgaste de cojones en la privada. Pero se lo dan. Ya. Pero quiero decir, copan esa semana. En cuanto a visibilidad, yo creo que no hay duda. Ya. Pero por eso digo, lo que hacen es darle más visibilidad, más días de emisión. Porque si hubiesen acumulado, hubiesen perdido audiencia, por lo que decía Ricardo Vaca, porque había menos audiencia potencial. Con estas premisas, así a bote pronto, porque esto es solamente una parte preliminar de una investigación que estoy haciendo para la tesis, se me ocurre preguntar por qué las ausencias son personalizadas por la audiencia. Penalizadas por la audiencia. O no lo son. ¿Tiene importancia que Rajoy no estuviese en La Familia Pregunta en La Sexta? ¿O sí lo tiene? 2.
a la inversa, podríamos decir, el exceso de presencia perjudica a los candidatos y a sus mensajes, a su campaña, a su relación con los posibles votantes. Más ligado al origen de este trabajo, ¿es el entretenimiento el mejor camino ahora para captar votos, para atraer posibles electores? Tal vez, o cabría la idea de pensar que sí. ¿Las apariciones en este tipo de formatos tienen más que ver con la televisión o con la comunicación política, que es la que nos ha traído aquí? ¿O vamos a ese politainment o política pop donde efectivamente todo se fusiona un poco o se busca cómo fusionarlo, aunque todavía no sabemos cómo? Y sobre todo, y esta duda me interesa particularmente por mi doble vertiente de periodista televisivo y de investigador en política, en comunicación política, ¿quién está más interesado en este tipo de formatos? ¿Las televisiones o los candidatos y los partidos? De lo visto, se me ocurren 5 conclusiones, a priori, que quiero compartir y, por supuesto, poner en discusión. La comunicación política está buscando nuevos terrenos en los que moverse en la televisión. Yo creo que eso es indudable. Otra cosa es si ha encontrado esos caminos o todavía está en proceso de exploración. Veremos. La televisión, a su vez, está buscando nuevos espacios en los que encajar los contenidos políticos. Probablemente porque el éxito de La Sexta arrastra a las demás. O porque las demás se han dado cuenta de que en la comunicación política y en la política puede haber también entretenimiento o elementos de entretenimiento que garanticen audiencia. La política parece que en este momento y en los últimos años ya no espanta a la audiencia. Es difícil evaluar las consecuencias que a día de hoy, con los elementos que tenemos, pueda tener esa presencia de candidatos sobre el voto de los ciudadanos, si es que existen esas vinculaciones, esas relaciones. Yo creo que estamos en un proceso todavía embrionario para sacar conclusiones a ese respecto. Los políticos tienen que adaptar claramente, esto es indudable, y lo hemos visto, tanto en los minutos de oro de los debates como en este tipo de formatos, si los vemos con un poquito de detalle, están adaptando los mensajes y las formas de relacionarse con las televisiones y con la audiencia. Y yo creo que eso es clave en cuanto a la comunicación política, hacia dónde va a tender en los próximos meses y años. Y los políticos tienen que desarrollar, por lo tanto, un personaje televisivo. No digo que vayan a llegar a la cota de Belén Esteban y su personaje televisivo, pero tendrán que pensar y que inspirarse en ese tipo de cuestiones para poder relacionarse. Para finalizar, me gustaría recordar una frase que me gusta mucho y que es muy citada, de Thomas de Quincey, que, versionándola, es aquello de que empiezas matando a alguien, luego terminas, sigues robando, al final no contemplas el día del Señor y dejas para mañana lo que tenías que haber hecho hoy. Y lo que no me gustaría pensar es que los políticos empiezan yendo a un programa de televisión, luego dicen, ya que estoy en un programa de televisión y tengo una audiencia, voy a pensar en qué les tengo que decir. Al pensar, tengo que trabajar con ideas, escucho a otras personas lo que piensan y las ideas que tienen, las comparto, y a lo mejor dejan para mañana lo que tenían que haber hecho hoy o ayer o en otro momento. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Valentín.